Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan con nosotros en la tarde de hoy de Cibey Live. Soy Alejandro Angarita. En la tarde de hoy tengo el agrado de presentarles a nuestro conferencista que es Byron Álvarez. Nuestro invitado se encuentra en la ciudad de Quito, Ecuador, en esta tarde. Él nos va a hablar con el tema de el emprendimiento, requisito indispensable para la reactivación económica. Byron es DBA, doctorando en Administración Estratégica de Empresas por Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Business School con enfoque de investigación en emprendimiento. Además, Byron es consultor acreditado por la Organización de Naciones Unidas en distintas metodologías para impulsar la reactivación económica en diferentes países aquí en Latinoamérica. Adicional a eso, pues él es docente, autor y tutor en MCA Business and Postgraduate School. Es también instructor del Modular Learning System and Supply Chain del Management en MSL. Y pues bueno, Byron, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Para iniciar, me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia en, en estos momentos de aislamiento social en Ecuador, algo como pues más personal tuyo de cómo lo has vivido y cómo has tenido esta experiencia. Y pues también de pronto cómo ves esta situación y cómo el manejo que se le ha podido dar entonces a la misma allá en Ecuador. Hola, Gracias, Byron. Alejandro. Primero, gracias por la invitación y por la oportunidad. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, realmente este tema de la pandemia nos ha afectado a todos de una u otra forma, ¿no? Con algunos proyectos que se han venido abajo por obvias razones, otros que han iniciado, otros que han emprendido. En lo personal, realmente yo llevo ya algún tiempo manejando tema de consultorías desde casa, haciendo home office, desde manera remota en algunos casos y en otros saliendo a territorio. Muy en lo personal, realmente ha sido un poco ya mi ritmo de vida, no he tenido mayor afectación, pero claro, el caso que yo tengo es un poquito sui generis con respecto a lo que la gran mayoría de personas se ha visto sumamente afectada, ¿no? Y no únicamente en el tema de salud por el hecho de la pandemia, sino también en el tema económico, en el tema laboral. Y bueno, creo que Ecuador, tanto como Colombia, Perú y los demás países que están conectados, pues estamos un poco en la misma línea, ¿no? Así es. Así es. Entonces, eso básicamente te podría contar. En mi aspecto he estado muy vinculado al tema de educación en línea, ¿sí? Con algunas instituciones, como tú bien lo mencionaste, y realmente ha sido una gran oportunidad, creo que para todos, ¿no? Incluso para la misma CIBEI, el poder generar un alcance mayor del que ya de por sí se tenía, ¿sí? Hay mucha gente que le ha perdido el miedo a la educación en línea, ¿sí? Eso es sumamente positivo. Y ha sido el pretexto, digo yo, para iniciar nuevos cursos, nuevas capacitaciones por parte de todas las personas. Creo que todos los que estamos en el área de educación hemos tenido esa oportunidad, ¿no? De generar más cursos, de generar más webinars para que la gente vaya teniendo un poco más de conocimiento de lo que está pasando y de las grandes oportunidades que podemos tener ante esta gran amenaza, perdón. Sí, es verdad, es una gran oportunidad que tenemos, pues, los que nos movemos también en este tema educativo pues, los que ya llevamos también buen tiempo manejándolo a través de la virtualidad. Bueno, Byron, te agradezco entonces, y sin más preámbulo, entonces los dejo con Byron Álvarez en este CBA Live. Bienvenidos. Gracias, Alejandro. Solamente me confirma si se está proyectando bien la presentación. Perfecto. Sí, Byron, ya está ahí. Como les comentó Alejandro, tengo experiencia ya algunos años en el tema
de consultoría, en el tema de capacitación, en el tema de docencia. Y hoy he querido compartir con ustedes esta presentación que se refiere al emprendimiento como un requisito indispensable para la reactivación económica. ¿Sí? Eh, es importante tener los conceptos un poco claros, en virtud de qué tan bueno nosotros podamos realizar nuestro negocio, va a ser los beneficios que nosotros podamos tener en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Pero es un tema que en los últimos años ha venido con bastante fuerza. El tema de ser emprendedor, el tema de ser empresario, en algunos círculos, lastimosamente, incluso se ha vuelto hasta el ser emprendedor, una excelente cualidad, una excelente palabra, pero el ser empresario, lastimosamente, en nuestros países, muchas veces ha generado ese conflicto, pero realmente hay que ver las cosas como son, ¿no? Y de cierta manera, tratar de buscar esa evolución de ser un emprendedor a un empresario. Y por eso es que yo les decía, y quiero hacer un poco de énfasis en estos temas, que debemos nosotros tener un poco claro qué es ser realmente un emprendedor, qué es realmente ser un empresario, cuáles son las ventajas, las desventajas y cómo nosotros debemos, de cierta manera, poder arrancar en esta situación tan complicada que nos hemos visto afectados por el tema del COVID-19. Pero como les digo, son temas que se han popularizado tanto que se los utiliza a diestra y siniestra, pero no con un concepto claro, con una idea clara de lo que realmente es. ¿Sí? Sabrán ustedes disculpar, pero por mi misma formación actual, me gusta que se tenga un poco claro y más que nada, citando pues adecuadamente, un poco ciertos conceptos que ustedes más adelante van a ver el porqué de mi énfasis y por qué de mi interés de tener claro estos conceptos, ¿sí? Entonces, si ustedes me permiten, Herrera, Guerrera y Montoya Restrepo afirman, ¿sí? Ya en el año 2013, nos decían que en el Reino Unido entrepreneur es quien dirige una empresa o es empresario. Vemos que ahí ya se va generando un poco esa confusión, si cabe el término, ¿no? Mientras que en Estados Unidos y Canadá es básicamente quien negocia o financia estos negocios, los dirige o los organiza. En inglés, las acepciones de entrepreneur aluden al productor, al producer, ¿no? Igualmente, González, citados por Herrera y Montoya, nos decían que posteriormente fue usado este término para identificar a quien comenzaba una empresa y fue ligado a empresarios innovadores. Vemos como ya va tomando cierta fuerza y va tomando cierto sentido la palabra entrepreneur como en sus orígenes realmente significa, es un pionero, ¿no? Bueno, a estas alturas de la vida ser pionero es como medio complicado y por eso es que decimos que una de las características principales es el tema de la innovación, que es lo que nos permite ser pioneros de una u otra forma en ciertos mercados o con ciertos productos, ¿sí? Zorrilla también nos dice que emprendedor es quien tiene la idea, el concepto de un producto o servicio a realizar. Alguna vez un alumno me dijo, pero, profe, eso no es ser un emprendedor porque solamente con tener la idea. Sí, obviamente, tiene que ponerla en práctica, pero es básicamente el que tiene la idea, el concepto, quien va a emprender un negocio como tal, ¿sí? Eso vamos viendo que el término de emprendedor ya va tomando un poco de fuerza y obviamente vemos por qué se generan estas confusiones de que nosotros llamamos un emprendimiento a un negocio recién iniciado, ¿sí? A un negocio chiquito o cuando no tengo mayor capital. Puede y no pueden ser ciertas características de un emprendimiento, lo vamos a ver más luego, pero no son esas las formas en las cuales nosotros podemos definir de manera exacta, ¿sí? De igual manera, podemos hablar también del tema del empresario. En el 2013, Zorrilla también nos decía que es la persona que se encarga de administrar y rendir cuentas del negocio, ¿sí? Ya entramos en el concepto de ser un empresario, ¿sí? Gámez nos decía que un empresario puede ser un emprendedor, pero, por ejemplo, el emprendedor nunca deja de ser innovador. Esta es una característica intrínseca al emprendedor,
¿sí? Así que no hay unidad de criterios en la definición de este término, ¿sí? Hay muchos autores, hay mucha literatura y cada uno tiene su definición. Bueno, pues ya depende de con qué línea nos vamos ajustando nosotros, ¿no? Tampoco en la caracterización de quién emprende y quién crea una empresa, ¿sí? A manera de introducción, ¿no? Se suele decir que el latinoamericano tiene espíritu emprendedor. Nosotros hemos visto, hemos escuchado en un sinnúmero de intervenciones que el emprendedor latinoamericano está siempre entre los primeros lugares, o al menos eso es lo que se escucha comúnmente, ¿no? Ahora, ¿por qué se genera esto? Es por la necesidad de generar ingresos para el diario vivir, ya que en la mayoría de los casos son ingresos de subsistencia. ¿Qué son los ingresos de subsistencia? No es otra cosa que aquellos que nos permiten, como su nombre mismo lo dice, subsistir, ¿sí? Son ingresos muy pequeños, muy bajitos, que de cierta manera permiten el traer el pan a la mesa el día a día, ¿no? Que es justamente estos pequeños ingresos los que permiten a las familias de alguna manera mantenerse y los cuales han sido principalmente afectados por el tema del COVID, ¿sí? Ahora, ¿cómo se genera esto? Es generando ciertos emprendimientos o pequeños negocios. Ya vamos a ver un poco las diferencias entre estos. Pero ¿para qué? Para contribuir en cierta medida a mejorar las condiciones de vida de las familias y a dinamizar el mercado, ¿sí? Pero estos no generan un aporte económico al Estado por no encontrarse regulados adecuadamente. Esta es otra de las acepciones que comúnmente se hace y, como les decía, uno asocia al emprendimiento como algo pequeñito, algo que no tengo mucho capital para iniciar, algo que es informal, ¿sí? Eh, y justamente se genera todos este tipo de situaciones es porque no se tiene una regulación y no genera, ¿sí? Un pago de impuestos a al Estado, por lo cual también evita que se dinamice de cierta manera la economía, ¿sí? Ahora, siempre hemos escuchado, ¿no? Y ahora el mundo está lleno de emprendedores, ¿sí? Todo el mundo es emprendedor. eh, y esto es una realidad o es un mito. Bueno, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, ¿cuál es la realidad? Eh, el mundo está cada vez más lleno de emprendedores, ¿sí? Que buscan generar ingresos de manera personal, de manera familiar, ¿sí? Mediante la generación de un pequeño negocio que día a día le permita llevar el pan a su casa, ¿sí? Pero tenemos causas. ¿Cuáles son básicamente las causas que nosotros tenemos para esto? Dos motivos que a mi consideración son los que más engloban, ¿no? El primero es porque piensan que eso les va a generar dinero, ¿sí? Ya que hay muchos negocios de ese estilo. Es lo típico, ¿no? Uno va a una zona en particular y dice, no, es que acá se vende hamburguesas, o se vende perros calientes, o se vende empanadas, o se vende cualquier cosa, yo también me voy a poner porque el señor vende muy bien, entonces yo también voy a vender igual. Esa es básicamente la primera instancia y por donde los emprendedores, entre comillas, empiezan a generar y a buscar opciones de negocio, ¿sí? Ahora el otro motivo, ¿cuál es? Es porque conocen de algo, porque saben hacer algo, porque tienen un oficio, porque en algún momento lo aprendieron, porque lo heredaron en otros casos, que también suele darse. Y me he topado con muchas personas que tienen sus negocios a los cuales he tenido la suerte de asesorar y, y, y me dicen realmente esto no me gusta. Yo sé hacer, mi mamá me enseñó, mi papá me enseñó, y estoy en el negocio de la familia, en otras palabras, ¿no? Cualquiera que este sea, artesanías o cualquiera que este sea. Y ahí es donde entra un poco el tema de la asesoría y empiezo a conversar con ellos y les digo, bueno, pero ¿qué es realmente lo que a usted le gusta? No, es que a mí me gusta más es la cocina, pero está dedicada a la costura, sí, pero a mí me gusta más la cocina. Perfecto, entonces hagamos algo de cocina, hagamos algo de alimentación, empecemos a ver oportunidades de negocio que se puedan generar, ¿sí? Entonces, es básicamente por estas causas, ¿sí? De igual manera, existen, a mi criterio al menos, estos errores de definición, ¿sí? Eh,
Se habla de que hay el emprendedor por necesidad y el emprendedor por oportunidad. De hecho, los altos grados de emprendimiento que tiene Latinoamérica son debido justamente al primer caso, al emprendedor por necesidad, más no a un emprendedor por oportunidad, que se da, por ejemplo, en universidades, en ciertas empresas o en centros de investigación. Pero no le veo yo un tal definición o tal clasificación. ¿Por qué? Porque básicamente la necesidad puede ser una causa, sí, pero vuelvo y repito, no es lo que define al tema del emprendedor o del emprendimiento, ¿sí? Porque el hecho de que se haya quedado sin trabajo y necesite llevar el pan diario a casa, eh, se ve en la necesidad de ponerse un negocio, sí, pero eso no le da una categoría de emprendimiento y eso es lo que hay que tener claro y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ya entrando un poco más en temas de literatura, vemos que hay diferentes tipos de emprendedores, ¿no? Tenemos el emprendedor como tal, que es al que todo el mundo lo conocemos, ¿sí? Que por lo general tiene una categoría de independiente, obviamente. Tenemos al intraemprendedor. Miren qué interesante este tema, que ya se lo escucha hace muchos años, pero no se ha popularizado mucho, creo yo, que es aquel empleado de una empresa, aquel que pertenece a una empresa que nos permite de una o de otra forma generar alguna innovación dentro de nuestro giro de negocio. Ahora, lastimosamente en nuestro medio se frena mucho a estos intraemprendedores. ¿Sí? No hay en todas las empresas, al menos, no hay esa apertura para que se puedan desarrollar, qué sé yo, nuevas líneas de negocio o nuevos productos o hacer alguna mejora. Ya vamos a ver posteriormente un poco los temas de innovación como tal, ¿sí? Pero básicamente es eso, ¿no? Y lastimosamente en nuestro medio se tiende a frenar mucho al emprendedor y es un ser humano tan valioso para nuestra empresa que es quizás, sin ánimo de discriminar, pero quizás al que más le deberíamos dar un empujoncito para que salga adelante y para que ayude y ayuda a toda la empresa, ¿no? Y como último punto, tenemos lo que se conoce como el emprendedor serial. Este último término, acuñado recientemente, relativamente recientemente, es una figura en la cual, con el pasar del tiempo, digámoslo así, va generando distintos emprendimientos, ¿sí? De distintas formas. Por lo general son ángeles inversores también que se dedican a este tema. Hay otros emprendedores seriales que desarrollan ciertos emprendimientos, los venden, los comercializan y siguen con el siguiente, ¿no? Y se vuelve una suerte de, de círculo virtuoso hasta cierto punto, que lo que permite es generar más y más emprendimientos, ¿no? Que pueden ser compartidos o pueden quedárselos la misma persona, pero es algo muy interesante y que debemos también nosotros de cierta manera apuntar para eso. A ver, un tema claro es que no todo el mundo está eh, en condiciones de ser un emprendedor, un intraemprendedor o un emprendedor serial, ¿sí? Por las mismas características humanas, ¿sí? De hecho, un poco como paréntesis, la investigación que yo estoy desarrollando actualmente para el doctorado es justamente aquellos factores psicosociales y factores económicos que van a permitir a este emprendedor, a cualquiera de los emprendedores, de los tipos de emprendedores, ¿sí? Volverse un empresario, evolucionar hacia ser un empresario. Yo he escuchado a muchas personas, vuelvo y repito, por esta popularización tal vez del término, que me dicen, es que yo ya soy 10 años emprendedor, soy 15 años emprendedor. Yo les digo, bueno, es como si me dijeran, ya voy 10 años en tercero de bachillerato, bueno, ya gradúese, ¿sí? O sea, tenemos que dar el siguiente paso, tenemos que ir más allá, tenemos que ya empezar a nuestro emprendimiento, que es un negocio, empezar a manejarlo como empresa. Las consultorías que en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de hacer en diferentes lados y en diferentes industrias, han sido básicamente para dar este paso, ¿sí? ¿Por qué? Porque han sido negocios muy exitosos, que han tenido un crecimiento, no les digo exponencial, pero bastante importante, que llega un momento en el cual lastimosamente, si nosotros no empezamos a manejar ese negocio como empresa,
Y con esto no les estoy diciendo con ir y registrarse como empresa como tal, se lo puede hacer con la figura de persona natural, pero si el manejo, la administración o la gestión del negocio no se lo hace como empresa y se lo hace como emprendimiento aún, es donde se empieza a ir el negocio de las manos, como se dice coloquialmente, y tiene una mayor probabilidad de quiebre, ¿sí? Veamos un poco lo que es el emprendimiento sostenible, puesto que esto es algo que, como yo les decía, eh, es un grave problema en general, como le veo yo, un grave problema, en el sentido de que se tienen muchos errores de concepto y de definición. Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, significa que el negocio perdure en el tiempo, ¿sí? ¿Y cómo hacemos que un negocio sea sostenible? Es porque debe ser autosustentable, ¿sí? Sustentable, pues, de muchas formas, principalmente económica. Y ojo, que no está en discusión o está peleado, por decirlo de alguna manera, el tema de la sostenibilidad económica con el tema de responsabilidad social, con el tema del medio ambiente, con todos estos factores que son sumamente importantes y que antiguamente nosotros pensábamos que el hacer o el tener, más bien dicho, responsabilidad social, tener responsabilidad ambiental, todos estos factores eran un gasto para la empresa. Realmente vemos que no es un gasto para la empresa. De hecho, el consumidor actual considera mucho estos factores el momento en que hace una selección de compra, obviamente considerando el nicho de mercado que tenemos, pero son factores que más allá, vuelvo y repito, de ser un gasto, son una inversión en la sociedad, una inversión en el medio ambiente, y aunque no lo crean, es una inversión para el negocio mismo, ¿sí? Porque el hecho de que sea autosustentable implica también que ese negocio va a poder perdurar. El hecho de sacar la mayor ganancia posible, eso ya pasó hace mucho tiempo, ya eso ya no es la mejor manera de hacer negocios desde hace ya muchos años y es donde nosotros debemos enfocarnos, ¿no? Entonces, Blázquez, ¿qué nos decía? Que se arriba a una nueva conceptualización del emprendimiento como una competencia del capital humano, definido como ¿qué? Como la integración sinérgica de la gestión, de la negociación, la realización e innovación. Miren qué importante el término de innovación que está siempre presente, que se manifiesta en un individuo al ejecutar una actividad laboral determinada, cualesquiera que ésta fuera, ¿sí? Y esta se materializa en un desempeño laboral superior, por lo que contribuye a la mejora, y vuelvo y repito, a la sostenibilidad de los procesos productivos y de servicios, ¿sí? En correspondencia, como decíamos hace un momento, con las exigencias tanto políticas como sociales, como ambientales, tecnológicas y económicas del entorno en el que se desenvuelve. Ahora, una empresa que no es bien vista, pues simplemente no va a ser sostenible, no va a generar una autosustentabilidad. ¿Por qué? Porque los clientes ya tienen otro nivel de conciencia y van a elegir aquello que esté dentro de su sentir, ¿no? De su pensar, ¿sí? Se habla también de que las iniciativas de emprendimiento sostenible en sectores como la agroindustria, por ejemplo, la construcción y la energía están desempeñando un papel destacado en el interés creciente en analizar la efectividad de los cambios involucrados en las políticas de producción de estos sectores, desde las perspectivas ambientales e higiénicas, así como en el análisis financiero. El tema de BPMs, por ejemplo, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas agrícolas, que antes por lo general no se los tomaba en cuenta o simplemente se los escogía para luego sacar una certificación para exportar, pero cuando uno genera un negocio en un mercado nacional, posiblemente le ven como un gasto, ¿sí? El tema de buenas prácticas de manufactura, sí, es una inversión que uno debe hacer, pero realmente los beneficios a futuro son mucho mayores. El poder sacar una notificación sanitaria, un registro sanitario, que nos va a permitir ampliar nuestro mercado, tiene sus grandes beneficios y no únicamente con la visión esta de agrandar el mercado, sino simplemente el hecho de dar un producto de mejor calidad y con todas las prácticas adecuadas, con temas de notificaciones sanitarias, etcétera, etcétera, ¿sí?
Y como les decía, es sorprendente el tema del emprendimiento a nivel mundial y cómo ha ido evolucionando estos últimos años, ¿sí? Aquí podemos observar cuáles son los países más emprendedores, ¿sí? En el 2017, en el 2018. Vemos que en primer lugar está Estados Unidos, luego le sigue Suiza, Canadá, el Reino Unido, Australia, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Suecia y Francia. La otra vez estaba yo leyendo una investigación que nos decía que los niveles de emprendimiento, mal entendido el emprendimiento, no son tan altos en países del primer mundo, países desarrollados. ¿Por qué? Porque no existe esa necesidad debido a que tienen una estabilidad económica más alta y por ende es más fácil conseguir un buen trabajo y no es necesario, entre comillas, el emprendimiento informal para de esta manera poder desarrollar. Perdón. Entonces, pero cuando entendemos el emprendimiento como tal, vemos que la realidad es otra, que la realidad es que Estados Unidos, y como vemos ahí, los primeros países son los más desarrollados, justamente porque hay un componente fuerte de innovación. Que haya yo tenido la necesidad de ponerme un negocio, porque me quedé sin trabajo, cualquier caso, no categoriza a mi negocio como un emprendimiento. Básicamente es el factor de innovación lo que determina lo que es un emprendimiento, ¿sí? Y el ser innovador es lo que le permite a una persona definirse o catalogarse como emprendedor. Esa es dentro de otras características, obviamente, pero ese es el factor quizás más importante que en su mismo nombre lo dice, ¿no? Entrepreneur, que se traduce como pionero, va muy de la mano con el tema este de innovación, pero veamos qué es lo que pasa con Latinoamérica. Escogí algunos países, quizás los más representativos, y como podemos ver, tenemos a Chile en el puesto 19, ¿sí? Tenemos a Colombia en el puesto 47, a Uruguay en el 51, ¿sí? A Perú en el 67, Argentina en el 85, que hace algunos años Argentina estaba entre los primeros realmente, y claro, mi querido Ecuador en el puesto 96. Entonces, vemos que realmente no hay esa idea que nos cuentan o nos tienen metidos en la cabeza de que sí, de que Ecuador es el país más emprendedor del mundo, pues no, realmente no hay así. Que se generen negocios es una cosa. Ahora, la idea de que sea un emprendimiento sostenible es lo que le va a permitir que a un futuro, ¿sí? Se pase a ser una empresa, ¿sí? Una empresa que con el tiempo y las aguas, como se dice coloquialmente, pues vaya generando más ingresos y vaya generando más fuentes de trabajo, ¿sí? Veamos las estadísticas, por ejemplo, del 2018, que son las últimas que pude encontrar, el desempeño de Latinoamérica y el Caribe en el índice global de emprendimiento. O sea, realmente vemos que Chile realmente nos lidera en la región, ¿sí? Vemos que Puerto Rico, Colombia, Uruguay, Barbados, Costa Rica, Perú, ¿sí? Son países que realmente tienen un desempeño mayor y que han visto la importancia, incluso la necesidad de generar este tema de emprendimiento de la mejor manera, ¿no? Ahora, entrando un poco en materia y teniendo ya un poco más claro qué es este tema de la reactivación económica, podemos ver y por qué lo planteo yo de esta manera. Ay, perdón. Eh, ¿Por qué lo planteo yo de esta manera? Es básicamente porque, un segundito nada más, perdón. Ya. Eh, Porque cuando nosotros entendemos al emprendimiento bien entendido y a un emprendedor bien entendido, podemos ver que el aporte al tema económico, tanto de la familia, del hogar, como al aporte que puede haber dentro de su comunidad, dentro de su parroquia, dentro de su cantón, etcétera, etcétera, dependiendo del alcance del negocio que se tenga, esto de gran manera permite generar cierta reactivación económica. Como les había comentado, he tenido el gran honor de participar en proyectos de reactivación económica
liderados por Naciones Unidas, que para mí ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en el tema laboral en particular, ¿sí? En las cuales uno ha podido aportar. Yo les animo a buscar en YouTube, más luego les puedo yo pasar un poco los enlaces de estos videos, porque ahorita en honor al tiempo, pues no es permitido, pero eh, en implementar estos proyectos, tanto con emprendedores, tanto con asociaciones, productoras de distintas cosas o artesanos incluso, nos ha permitido, y aquí les doy un simple ejemplo, ¿no? Un negocio que tuve el honor de apoyar a través de Naciones Unidas cuando fue el terremoto acá en el año 2016, que era una tienda en Manabí, en Manta, en la ciudad de Manta, ¿sí? Que, bueno, los datos que nos habían dado en aquel momento, obviamente, no era nada muy fidedigno, digámoslo así, puesto que las personas no llevan mucho sus cuentas, pero en aquel entonces teníamos unas ventas promedio de $240. Y después de la intervención de este modelo, básicamente que duraba unos 3 meses, llegamos a vender $400. ¿Sí? La utilidad promedio que logramos sacar de alguna manera, conversando con la dueña de la tienda, hablábamos de un 20%. Realmente era menor, ¿sí? Pero lo habíamos planteado en un 20%. Ya después, haciendo los cálculos bien desarrollados, después de la intervención de los 3 meses, vimos que tenía más o menos un 25%. ¿Sí? Y este tema de los productos nuevos es quizás hasta más importante, porque cuando hablamos de emprendimiento, que era básicamente lo que nosotros queríamos hacer, era justamente que pase de un producto nuevo que ya había sacado, a hacer los tres, por ejemplo, tres nuevos productos que a nosotros nos van a permitir eh, generar mayor venta, generar mayor atracción al negocio, y ahí es donde radica un poco y va tomando fuerza el tema de esta exposición, en la cual les digo por qué es un requisito indispensable para la reactivación económica el emprendimiento, pero el emprendimiento bien entendido. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos ver, perdón, se me están pasando las diapositivas, eh, algunas acciones que se podían hacer, ¿no? Implementación de las 5 S que muchos de nosotros ya conocemos, generar inventarios de mercadería, llevar un control financiero, desarrollo de combos, promociones, productos innovadores que nosotros podíamos hacer. Y miren, el cambio que fue, ¿no? De un negocio que básicamente cayó, ¿sí? Por el tema del terremoto, se vino abajo con ayuda de la gente, de la familia y de todo, pues se lo pudo volver a levantar, pero todo esto no hubiese sido posible, obviamente, sin las características intrínsecas de la persona, que esta señora era una emprendedora carta cabal y con todas las letras habidas y por haber. Realmente uno iba con todas las ganas de decir, mire, cambiemos esto, ordenemos así, organicemos de esta manera, llevemos esto, y la señora lo hacía con todo el amor del mundo. Era sorprendente ver que a pesar de que perdió absolutamente todo, la casa, el negocio, todo, quedó literalmente en la calle. La señora, con la ayuda de los vecinos, le dieron dónde dormir, pero realmente fue sorprendente el cambio que tuvo, ¿no? Y fue uno de los mayores casos de éxitos, por no decir el mayor, que se la invitó a Quito a un evento y se presentó, ¿no? Un poco para que ustedes tengan la idea, este fue un proyecto que, como les digo, tuve el honor de participar con Naciones Unidas, con fondos del Independiente de Valle que donó para este proyecto. Y miren cómo mejoró y cómo ayudó a esta zona, ¿sí? A este barrio, a esta comunidad, entre el proyecto que se realizó en toda la provincia de Manabí. Eran más o menos 1.330 personas apoyadas, un 43% de incremento en ventas promedio, 4.378 horas de asesoría a empresas de manera personalizada. Obviamente es una inversión fuerte que hay que hacer, pero es una inversión que más allá del dinero que se puede invertir, ¿sí? De esto, de estos proyectos, el beneficio para esa gente es sorprendente. O sea, realmente es
como les digo, en mi experiencia laboral, una de las mejores experiencias realmente, porque ver ese agradecimiento y ver cómo surgen esos negocios nuevamente, realmente no tiene precio, ¿no? Este es otro programa de reactivación económica, ¿sí? Que se trabajaba con asociaciones, ¿sí? Aquí se hace un análisis un poco distinto, ¿sí? Se hace un análisis de problemas, de espina de pescado, ¿sí? Bueno, la metodología es diversa, pero nos permite ir viendo, ¿no? Cómo se puede generar de una asociación que produce frutas, por ejemplo, ¿sí? Se empieza a dar ciertos beneficios y se empieza a generar otros productos, ¿sí? Que, recordemos que cuando hablamos de innovación, hablamos sí de que hay un valor agregado, de que no sea el producto tan simple, por decirlo así, pero también depende mucho del mercado y hay veces que un simple proceso de transformación, aunque no debiera decirlo, pero un simple proceso de transformación ya puede generar una gran diferencia. Si podemos darle un plus adicional, qué mejor, ¿sí? Entonces, ahora, todos estos temas de reactivación económica, ¿sí? Si bien se necesita una fuerte inversión, pero eh, no necesariamente debemos esperar a eso. Nosotros en la capacidad que nosotros tenemos, en cualquier formación que nosotros tengamos, estamos siempre en capacidad, vuelvo y repito, de poder ayudar y de aportar asociaciones, a emprendedores, de una o de otra forma. Y créanme que es lo más lindo y lo más valioso ver cómo se va generando estos procesos de reactivación económica. Entonces, en una de las intervenciones que tuve la oportunidad de hacer, claro, empezamos a hacerlo por zonas, por barrios, ¿no? Y se veía la regeneración que se generaba en esos barrios, ¿sí? Cómo se volvía la economía más dinámica, ¿sí? Cómo los negocios cambiaban de cara, de presencia, y cómo realmente los negocios cada uno era más atractivo que otro, ¿no? Entonces, cada uno llamaba al cliente con su mejor forma, con su mejor presentación, y realmente es esto lo que a nosotros nos permite, pero siempre y cuando nosotros tengamos este factor de innovación, ¿sí? Ahora, es tan fácil con el Internet acceder a información, tenemos información de primera mano. Sí, ojo, hay que buscar bien también la información, ver fuentes fidedignas, reales, porque también se encuentran muchas cosas que no son adecuadas en Internet, que información que no es muy precisa, fuentes que no son muy seguras, pero sí, en lo que respecta a ciertos temas hay mucha información. Entonces, miren, por ejemplo, hablamos de innovación. ¿Qué tipo de innovación? Hablamos de una innovación radical, ¿sí? ¿Cuál es el enfoque, no? Entonces, hablamos de que hay una predominancia en planes nacionales de investigación y desarrollo, ¿sí? En una triple hélice. Tenemos la disruptiva, ¿sí? Esta está enfocada en startups, ¿sí? Entendamos, porque ese es otro de los factores que comúnmente se confunden, ¿no? Y pensamos que una startup es sinónimo de emprendimiento. No, una startup es un emprendimiento, sí, pero es un emprendimiento de carácter tecnológico y que por lo general tiene la gran ventaja de que tiene un crecimiento de manera exponencial, ¿sí? Pero es muy enfocado en el tema de tecnología, el startup como tal, ¿sí? Y tenemos la incremental, que es quizás la más común, la más conocida, ¿no? Porque la radical, bueno, es ya, investigación y desarrollo, pues a otro nivel. La disruptiva, como vemos, ya es el tema de startups, de emprendimientos tecnológicos, y la incremental, que es quizás donde nosotros podríamos enfocarnos y donde tenemos el mayor universo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el enfoque de este? Y es en la cual me quiero detener un segundito. Es en el mejoramiento de productos y servicios ya existentes, ¿sí? Entonces nosotros podemos generar esa innovación. Puede ser en el producto, puede ser en canales de distribución, en distintos ámbitos, ¿no? ¿Sí? Y en generar nuevos productos que capten mercados existentes, ¿sí? Desarrollo basado en necesidades de los clientes, crecimiento basado en captación del mercado existente. Entonces, esto es lo que nosotros nos permite, de cierta manera,
generar innovación como sistemas de producción comunitaria, zonas de desarrollo económico, que es lo que estamos conversando justamente, redes de desarrollo productivo y encadenamiento, que no es otra cosa que reducir hasta cierto punto sin que sea malo, porque esta es otra palabra que lastimosamente ya lo consideramos como mala palabra, el intermediario, pero no debemos satanizar tampoco las cosas. El intermediario tiene su razón de ser, tiene el porqué y realmente genera una gran ayuda tanto al productor como al consumidor final, obviamente dentro de ciertos parámetros. Sí, es verdad que hay muchos intermediarios que lastimosamente se aprovechan de la situación de los productores, pero no podemos satanizar a todos, ¿no? Y decir que el intermediario, debemos eliminar el intermediario porque también es algo muy utópico, ¿no? Pero el generar estos encadenamientos, el generar quizás empresas anclas, con empresas clientes y generar una suerte de convenios que te permitan a la empresa cliente tener un producto de calidad y a la empresa o a la asociación o al vendedor ayudarse para desarrollar y tener mejores productos que ofertar, realmente es un ganar-ganar, que al final del día eso es lo que nosotros buscamos como empresarios, como emprendedores, eso es un poco el tema que nosotros debemos buscar, ¿sí? Dentro de estos procesos, como les mostré hace un momento, hay uno que es el de las 5 S, ¿no? Que creo que todos lo conocemos ya, que es el tema de limpiar, de estandarizar, de poner en orden, sí, de botar lo que nos sirve, pero adicionalmente, dado este tema de la pandemia, se ha puesto una S adicional. ¿Cuál es esta S adicional? Pues es la de seguridad, ¿sí? Que actualmente es clave para cualquier negocio, cualquier emprendimiento que nosotros tengamos, ¿sí? Eh, les voy a ser muy sincero y me da mucha pena que realmente hayamos tenido que pasar por esta situación del COVID y del miedo a contagiarnos y todo, para que muchos negocios hayan tomado en cuenta y en serio el tema de la seguridad, sea para sus empleados como para sus clientes, ¿sí? Muchos negocios que antiguamente posiblemente no hubiesen podido sacar una notificación, un registro sanitario. ¿Por qué? Porque no tenían normas de seguridad, normas de aseo adecuadas, etcétera, etcétera. Y actualmente por el tema del COVID, yo creo que muchas de esas empresas, si van ahora a un laboratorio y hacen el trámite para sacar una notificación sanitaria, lo consiguen. Lo consiguen sin problema, justamente por esto. O sea, como digo, qué feo decir, ¿no? Como ser humano, digámoslo así, que haya tenido que pasar esto para, para tomar conciencia de lo importante que es la seguridad, la limpieza, todas estas normas. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga y lo importante un poco es eso, ¿no? Y con esto estoy ya terminando. Con esta frase que me olvidé de ponerle ahí la cita porque es mía, pero básicamente dentro de la investigación que yo voy desarrollando y de mi experiencia en todos estos años, es que el emprendimiento ha sido desde siempre una herramienta. Recuerden que el emprendimiento es una herramienta, ¿sí? Que nos ha permitido que crear nuevos negocios e impulsar la economía a lo largo del tiempo, ¿sí? Siempre estos emprendimientos, estos avances tecnológicos son los que permiten, incluso en varias teorías económicas, son las que nos permiten ver cómo va evolucionando la economía. ¿Sí? Hay la famosa teoría de la historia de Robinson Crusoe, en la cual se habla de estos temas que les invito un poco a estudiar ese tema que es muy interesante. ¿Sí? Y dice que ha sido en los últimos años en los cuales se ha popularizado este término llamado emprendimiento y lo llamamos a cualquier negocio. Y emprendedor a toda persona que inicia un nuevo negocio, ¿sí? Incrementando la probabilidad de fracaso y perdiendo la oportunidad de generar una verdadera reactivación económica. ¿Y por qué lo digo esto? El tener un emprendimiento no es garantía de éxito, ni mucho menos, pero la diferencia de poner un emprendimiento o poner un negocio sin mayor nivel de innovación, obviamente va a tener una mayor probabilidad de éxito este emprendimiento, ¿sí?
generar más ventas, tener nuevos clientes, ampliar el mercado, etcétera, etcétera. Vuelvo y repito, no es una garantía, pero sus probabilidades de éxito, de sostenibilidad, digamos, de sustentabilidad y de sostenibilidad en el tiempo, son mucho mayores que el ponerse un negocio, cualquiera, por llamarlo así. Y claro, nosotros decimos es que el emprendimiento tiene una alta tasa de quiebra. Y en la práctica quizás no sea tan así. Obviamente no hay estudios de eso, pero me atrevería un poco a decir eh, que no es así. Y es justamente por estos problemas que se genera en el Ecuador particularmente. Se, se impulsó una ley de apoyo al emprendimiento que es, sí, nos da gran ayuda al emprendedor actual y realmente es algo que agradecemos y que debiéramos aprovechar. Pero vuelvo y repito, no porque empecemos con un negocio o una idea cualquiera, ya es un emprendimiento. O sea, saquémosle el mayor provecho al tema de emprendimiento. ¿Queremos emprender algo? Perfecto. Veamos cómo es un emprendimiento, qué características lo hacen y así vamos nosotros a incrementar y a mejorar nuestras probabilidades de éxito. Y esto sí va a generar una, una reactivación económica y nos vamos a quitar de la cabeza esa idea de que emprendimiento es un negocio chiquito. Hay emprendimientos de muchos millones de dólares que son emprendimientos, ¿sí? Hay muchos eh, emprendimientos que no tienen mucho capital, cierto es, pero no es una característica que nos permita definir al emprendimiento. Es algo que recién inicia, sí, pues está emprendiendo, obviamente, ¿sí? Eh, pero vuelvo y repito, el tema de la innovación es clave en este tema y es lo que de alguna manera a nosotros nos va a permitir salir adelante, apoyar y qué mejor si dejamos de tener estos negocios de subsistencia, ¿sí? Que realmente tenemos un ingreso muy, muy bajito que nos sirve apenas para comer y empezamos a generar negocios que nos generen más ingresos y que nos permita generar trabajo. Eso es lo que nos va a permitir también generar una reactivación económica. Adicionalmente esto, como les decía hace un momento, el tema del emprendimiento se asocia mucho con la informalidad. ¿Por qué? Podemos hacer un emprendimiento. Sí, es difícil al inicio, indudablemente, y para eso tenemos ahora estas leyes que en el Ecuador, por dar un ejemplo, durante los 5 primeros años, de lo que yo tengo entendido, tienes un beneficio en el no pago del impuesto a la renta, por ejemplo. Entonces, claro, eso va a permitir que se capitalice de mejor manera y siga creciendo. Sí, al menos durante 5 años es una ayuda muy grande que se ha ido realizando en los últimos años como apoyo a este ecosistema del emprendimiento. Pero hay una cosa que sí quiero resaltar y es que no es únicamente el tema del ecosistema. Sí, que haya facilidades que nos permitan emprender es muy bueno, pero recuerden que todo nace de la persona como tal, del emprendedor, de que uno realmente sea un emprendedor. Y no es porque uno nace o muere siendo emprendedor, no. Son cosas que uno va aprendiendo, que son habilidades que uno va desarrollando. Entonces uno dice, bueno, yo quiero ser emprendedor, como en cualquier guardando las distancias, con cualquier profesión, ¿sí? Uno se prepara, pero si no tengo claro qué es realmente o qué se necesita o cuáles son las características, el tema de la innovación, un poco el tema de la aversión al riesgo, el tema de poder hacer networking, ¿sí? Todos estos factores que a uno le van a permitir tener ciertas características que van a impulsar y a generar este emprendimiento de mejor manera, ¿sí? Vuelvo y repito, tenemos la costumbre de echarle culpa al resto, ¿no? Y es que el Estado no me ayuda, y es que el ecosistema no es el adecuado, y es que hay muchos problemas, sí, cierto es, y toda la vida los va a haber. Pero depende de uno. Como les digo, he tenido el placer y el honor de trabajar en algunos proyectos con gente maravillosa que uno dice, wow, o sea, cómo realmente perdió todo en frontera norte, en frontera sur, que son siempre las zonas más afectadas, en temas afectados por algunos fenómenos naturales como este del terremoto.
y realmente es la persona la que hace todo, y como les digo, no es un tema de discriminar, de que si uno nació o no nació siendo emprendedor, no. Todo el mundo estamos en la capacidad de volvernos emprendedores. Que querramos hacerlo, que nos preparemos, que nos eduquemos para eso, es ahí donde radica la gran diferencia y donde nos va a permitir a nosotros generar una reactivación económica, empezando por la nuestra, la de nuestro círculo familiar, la de nuestro hogar y la de nuestra comunidad, con el tema de la economía circular que ahora se está manejando mucho, el tema de economías naranja. Sí, todos estos factores, gracias al emprendimiento bien entendido y bien aprovechado más que nada, es lo que nos va a permitir salir adelante en estos momentos tan duros de la pandemia. Y bueno, no me más. eh, en la última diapositiva pues están ahí mis datos de contacto, en lo que yo pueda ayudar, en lo que yo pueda aportar, pues con mi conocimiento, poco o mucho que haya podido tener en estos años, o simplemente si gustan conversar de estos temas de emprendimiento, compartir experiencias o temas de investigación, pues estoy a las órdenes y no me alargo más. Alejandro, ¿estás por ahí? Byron, muchas gracias. Estamos pues abiertos a preguntas que lleguen a tener nuestra audiencia en caso tal. Sin embargo, mientras tanto, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles metodologías de innovación recomiendas tú para los emprendedores? Bueno, metodologías hay muchas. De hecho, hay con Naciones Unidas, obviamente son propias de Naciones Unidas. Hay cuatro metodologías que son de autoría de ellos, obviamente, y solamente los pueden manejar ellos por derechos de autor. Como les digo, yo he tenido la gran oportunidad de trabajar con ellas. Pero más allá de la metodología, es el tema de que uno como emprendedor debe tener claro varios aspectos. Primero es el tema de que uno debe tener cierto nivel de innovación para cualquier negocio que uno quiera emprender, ¿sí? Ese es el factor clave y principal para empezar con este tema. El otro tema es no tengan miedo a asociarse. Quitémonos de la mente esa idea de que no voy a contar a nadie mi proyecto porque me lo van a quitar, me lo van a robar. No, quitémonos de esa idea. El latinoamericano es muy receloso, y es que si digo me van a quitar la idea. Es que si cuento, no se va a dar, ¿sí? Porque es de mala suerte. Entonces, creo que son todas esas ideas que nosotros tenemos en mente que nos frena, realmente nos frena. Y lo que uno puede hacer solo es mucho, pero lo que puede hacer en grupo es mucho más. En una asociación, obviamente bien entendida, los beneficios son mucho más altos porque uno no es todólogo. O sea, uno tendrá una forma de pensar, de analizar más formal, más administrativa. Hay una persona que es más innovadora, más marketera, etcétera, etcétera. Entonces, importante que es el poder abrirnos realmente a nuevas oportunidades con las demás personas, y no tengan miedo de aprender. Ahora es tan fácil aprender, seguir un curso. Ojo, no piensen tampoco que por seguir un MOOC, que son estos cursos que son 100% autónomos, uno ya se va a volver experto. No, para nada. Pero sí nos permite a nosotros, al menos como emprendedores, tener una visión un poquito más clara. Yo he hecho algunos en esta pandemia sobre marketing digital, sobre web analytics, que no es mi fuerte, les soy muy sincero, no estoy en eso, no me voy a dedicar a eso, pero me da el conocimiento para saber que al menos qué es lo que yo tengo que buscar, qué es lo que yo tengo que pedir si voy a contratar un community manager. Decirle, mira, necesito más o menos esto, tú sabrás cómo lo haces, tú sabrás la parte técnica, pero todas estas cosas a nosotros nos permite abrir la mente, que eso es básicamente lo importante. O sea, no ser todólogos, pero al menos poder entender y saber qué pedir en su momento a las personas. Y como les digo, no tengan miedo. Ahora hay tanta ayuda de parte de las mismas universidades, de incubadoras de negocios, fundaciones como CIBEI, las cuales uno se puede ir formando. Sí, tal vez ir a Harvard es sumamente costoso,
pero realmente las opciones que tenemos en nuestro medio ahora, y con el Internet ni se diga, de altísima calidad y a costos muy asequibles, dependiendo del caso, pero es eso, o sea, más allá de la metodología, déjense guiar, déjense en apoyar, y créanme que habemos mucha gente que estamos dispuestos, así sea, a dar un comentario, una idea, y eso es lo más importante, perder ese miedo. Un poco con lo que estás mencionando, precisamente había una pregunta en cuanto a eso. Mira, hay una persona que quisiese emprender, pero pues tiene miedo efectivamente a la situación que se está viviendo. Entonces, pues, si tú crees que es mejor que las oportunidades están en los emprendimientos digitales. Claro, a ver, miedo siempre va a haber, recelo siempre va a haber, indudablemente. En otra charla que estuve dando para Perú me decían, ¿y qué opinas tú de las redes de contactos, del networking? Es importante para un emprendimiento, pero por supuesto, y eso va muy de la mano con el tema de emprendimientos digitales o de startups. Ahora, vuelvo y repito, vender, hacer un producto X, cualquiera que este fuese, empanadas, comida, ropa, lo que sea, y venderlo a través de Facebook no es una startup, no es un emprendimiento digital, ojo, ¿sí? Son canales nuevos que nosotros tenemos y que debemos conocer y aprovechar de mejor manera, sí. Si tenemos nosotros y estamos en el ámbito digital, perfecto, hagámoslo. Pero no creamos que simplemente abrirme una cuenta de Facebook o de Instagram y poner vendo zapatos artesanales, eso ya es emprendimientos digitales. No, no confundamos. Eh, lo importante, como les digo, es ver estas necesidades que hay actualmente de los clientes. Obviamente ahora todo el mundo vende mascarillas, eso tampoco es ser emprendedor, pues, o comprar una franquicia tampoco es ser emprendedor, pero cualquier negocio que tú quieras. Siempre va a haber el momento que uno dijera, era de haberlo hecho antes, era de haberlo hecho después. No, eso no existe. Mientras más preparada, mientras mejor preparada estés tú, eh, vas a poder disminuir la probabilidad de fracaso, sí. Debes tener cierta aversión al riesgo como una característica de un emprendedor también, porque si uno nos dejamos vencer por el miedo, pues no emprendemos nada, ¿sí? Y como te digo, para cualquier cosa yo estoy a las órdenes, y así sea para una charla, para conversar o cualquier cosa, pues cuenten conmigo. Pensarías que, bueno, ¿cuál sería como la manera pertinente, según aquí lo que pregunta Valeria, de poderlo hacer? Que realmente sí es una dificultad que se le presenta a mucha gente, ¿no? Claro que sí. A ver, como les mostré en una diapositiva anterior, hay diferentes niveles de innovación, ¿sí? Tenemos algunos niveles de innovación, y es importante, en virtud del tipo o del giro de negocio que nosotros tengamos, generar estos procesos de innovación. Puede ser en el mismo producto, puede ser en el tema de los canales de distribución, etcétera, etcétera. Ahora, innovar no es fácil, indudablemente no es fácil. Hay personas que tienen más facilidad para esto que otras, como en todo, y ahí es lo importante de uno dejarse guiar y dejarse asesorar, ¿sí? Si uno muchas veces no se le viene a la cabeza una idea de, bueno, ¿cómo voy a innovar? Perfecto, acuda a personas que han tenido quizás más experiencia, mentores, eh, que un mentor tiene que ser alguien que haya tenido ese mismo negocio, dicho sea de paso, porque ahora cualquiera es mentor o coach también, que para hacerles eh, la idea más clara, realmente es un tema de experiencia, el tema del mentoring. Pero como les digo, podemos nosotros acceder a ciertos profesionales, a ciertas incubadoras o aceleradoras de negocio, en el caso de que ya tengas tu negocio, que les va a permitir dar ese pasito, esa innovación, o ver las cosas de otro punto de vista. Yo me dedico al tema de consultoría muchos años, he tenido la oportunidad de hacer consultoría en todos los ámbitos que se me ocurren, y créanme que cuando uno contrata a un consultor, que gracias a eso tengo trabajo, eh, no es, o quítense de la cabeza la idea de que yo contrato a alguien simplemente porque no puedo, ¿sí? Yo he hecho consultorías para bancos privados, ¿sí?
que créanme que posiblemente hasta tengan más experiencia que yo en el tema bancario particularmente, ¿sí? ¿Y qué es lo que a mí me permitió o por qué me contrataron para hacer esta consultoría? Es justamente porque siempre tener una visión de alguien que conoce el tema, obviamente, pero que está fuera del banco o de ese momento de la empresa, etcétera, etcétera, nos va a permitir a nosotros, nos va a permitir, los voy a pasar acá, esto de aquí, un segundo. Nos va a permitir a nosotros ver desde otros puntos de vista. Yo tengo un buen amigo que es emprendedor ya desde que salió de la universidad y ha ido evolucionando con algunos negocios. Él y yo tenemos la misma formación de, de colegio, de escuela, de colegio, de universidad y de maestría. Él se enfocó más en la parte de marketing y un poco más en la parte de finanzas, pero tenemos básicamente la misma formación. Y nos sentamos los dos a conversar del negocio de él. Y claro, el punto de vista de que a pesar de que los dos, entre comillas, sabemos lo mismo, claro, yo estoy fuera del día a día de él, del negocio de él, y yo tengo quizás otra visión. Entonces, miren lo importante que es justamente ver otro enfoque, ¿no? Como vemos aquí el tema de la incremental, ¿no? Mejoramiento de productos, nuevos productos que capten mercados existentes, porque ahora tenemos dos cosas, ¿no? Y esto brevemente y termino. Tenemos lo que son los productos nuevos y los mercados nuevos, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener un producto nuevo en un mercado nuevo, que es un invento básicamente. Tenemos un producto conocido en un mercado nuevo y viceversa. Entonces, todo esto depende un poco de las estrategias que nosotros querramos utilizar o necesitemos utilizar en un momento dado, ¿sí? Como te digo, lo único que te puedo decir es, hay muchos cursos de innovación, hay certificación, hay una certificación naranja que le da aquí la Universidad de San Francisco, por ejemplo, que es justamente como un Green Belt o un Six Sigma, alguna cosa así, para innovación. Y uno también aprende a innovar, también uno aprende a innovar. Eh, Podría decirse que los emprendimientos generados como consecuencia de la pandemia por COVID-19 son innovación disruptiva. Como les decía, ¿no? O sea, el tema de innovación disruptiva es básicamente cuando hay una startup, ¿sí? Hay muchos negocios que nacieron a raíz del COVID-19, que son emprendimientos, otros que simplemente son negocios, y habrá muchos que sí, que son disruptivos, que sean considerados una startup, pero no, vuelvo y repito, no es el hecho de haber nacido por el tema del COVID lo que le da esa característica de disrupción o no, sino la naturaleza misma del emprendimiento. Eh, con la poca diversificación de la economía en el país, ¿cómo influye la innovación para acortar esta brecha? Y si el financiamiento de las entidades financieras deben ser más flexible en sus tasas de interés. Ay, muy buena pregunta, muy interesante, Luis. Sí, realmente la diversificación de la economía o lo que básicamente se generó aquí con el tema del cambio de la matriz productiva no avanzó mucho como se debía, lastimosamente. Eh, Recordemos que las instituciones financieras son un negocio, ¿sí? No son una beneficencia, no son nada de eso. Es un negocio como tal. Y he tenido, como les digo, la oportunidad de asesorar en temas financieros. Y mis áreas de especialización son las finanzas. Y cuando nosotros consideramos ciertas tasas de interés, bueno, tenemos lo que nos dicta el Banco Central de cada país para las tasas máximas y mínimas, por un lado, y por el otro, el tema de riesgo, que es eh, a, lo que nos define básicamente la tasa de interés que se va a generar de acuerdo a los perfiles, sea de consumo de microcrédito o cualquiera de estos otros. Ahora, mayor flexibilidad implica que debas tener una mejor calificación de riesgo. Una de las consultorías que hice fue justamente el desarrollo de productos financieros para mujeres emprendedoras, específicamente. Y se hizo todo un análisis en el cual se vio ciertas características para un score de crédito que te va a permitir
acceder a esos niveles. Pero recordemos que esto es una institución financiera y al fin del cabo es un negocio y no tenemos que satanizarlo porque si se cae en el sistema financiero, se cae toda la economía. Ahora, existen otras formas para que los emprendedores puedan nacer con sus negocios, ¿sí? Existe el famoso crowdfunding que ahora está muy en boga, que no es otra cosa que hacer una campaña que a uno le va a permitir captar dinero para iniciar un nuevo negocio, para hacer un prototipo, para hacer un piloto, ¿sí? Son los famosos crowdfunding. De hecho, algunas legislaciones ya están analizando cómo normar esto de manera adecuada para que no sea mal utilizado, obviamente, ¿sí? Hay instituciones como la Corporación Andina de Fomento o cualquier otra hay tanto de primero como de segundo piso, que nosotros podemos acceder y en las cuales nosotros tenemos ciertos beneficios que ir quizás a un banco comercial va a ser mucho más complejo, ¿sí? Pero irnos a estas vamos a tener una tasa más baja, dependiendo de para qué va a ser el negocio, plazos de, se me fue el término, plazos en los cuales uno no se paga, y solamente se paga intereses. Entonces, como les digo, hay varias formas que uno puede, o sea, como persona natural, como un simple ciudadano, pues es complicado decirle al banco, vea, deme una tasa más baja. O sea, y si vamos a esperar a eso, pues esperaremos sentados. Entonces busquemos otra opción. Como les dije, asociémonos, busquemos inversores ángeles, conversemos con personas que puedan complementar nuestro negocio, que tengan nuestra misma visión y que nos permitan a nosotros iniciar este negocio. Perdámosle el miedo a conversar, a contar, a compartir las ideas. Sí, tenemos el riesgo de que alguien nos la quite, sí, indudablemente, pero es más el riesgo, y más que riesgo, es más seguro que no hagamos nada justamente por ese miedo. Gracias, Luis. ¿Cuáles son los contactos del invitado? Byron, sí, nos puedes entonces de nuevo poner la diapositiva en la que están tus contactos para podérsela dejar a nuestros invitados. Igual en los comentarios las dejaremos también para que ustedes se puedan entonces contactar con Byron. Sí, perfecto. En Facebook, bueno, me encuentran como Byron Álvarez Consultor, igual en Instagram, en LinkedIn, igual estoy como Byron Álvarez B. Ahí están mis números de teléfono, mis correos electrónicos. Como les digo, más allá de cualquier otra cosa, qué importante que es generar, y creo que es lo más rico de estas charlas, de estos webinars que yo he podido sacar en este tiempo, es ir incrementando este networking con personas de todo lado, de todos los países. Como les digo, si uno puede, pues, dar un consejo o dar una idea o aportar en algo, pues, qué mejor, esa es la mayor satisfacción que uno tiene y por lo cual uno se dedica al tema de capacitación, al tema de docencia y al tema de consultoría, ¿no? Que es para mí uno de los trabajos más gratificantes. Muchas gracias, Byron. Muchas gracias por tu participación, por tu apoyo con el CIBEI Live, por esta charla que pues ha resultado tan interesante y pues bastante educativa también con este tema del emprendimiento, ¿no? Tener ahí como conocimiento un poco de qué sí es un emprendimiento y qué no. A veces uno tiende a confundir los términos y qué es cada cosa, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho por esa experiencia que nos has compartido y pues a la audiencia, a las personas que nos acompañan, que nos acompañaron ya en la tarde de hoy, también les doy las gracias por su compañía. Los invito a todos para que nos sigan en redes sociales, en el Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestros canales de YouTube, se suscriban también para que puedan ver las reproducciones de los videos anteriores, de las charlas anteriores y puedan también tener conocimiento de las próximas charlas que vamos a tener tanto en CIBEI Live como en Aula Diplomática, que es un espacio también que estamos abriendo para estar cercanos a todos los diplomáticos, tanto en Colombia como quienes nos representan también por fuera del país, de pues toda Latinoamérica y algunas otras partes del mundo. Entonces,
Los esperamos, suscríbanse para que tengan esa información y puedan saber entonces las fechas. Aquí hay una última pregunta que la Claro, voy entonces a poner de Luis Guerrero y entonces ya daríamos cierre al evento. Voy a ponerla entonces, Byron. gracias. ¿Y si las universidades se están enfocando en formar innovadores o esto obedece a las estructuras empresariales de los países? A ver, ¿y si las universidades se están enfocando en formar innovadores o esto obedece más a las estructuras empresariales de los países que te ayudan a innovar, supongo? Ok. Sí, bueno, ahora en tema de educación, yo que estoy un poco unido a este tema, hay muchos instituciones que se enfocan mucho en el tema de emprendimiento, algunos de mejor manera que otros, obviamente, pero la importancia de la estructura empresarial con el tema de la academia depende mucho del contacto y de la unión que hay entre estos dos, porque esto es lo que a nosotros nos va a permitir, de cierta manera, que se empate las necesidades de la empresa, de la industria, de cualquier país, con la oferta educativa, ¿sí? Esto es algo clave que se ha querido hacer. Tengo entendido que algunas universidades tienen una buena relación con el sector empresarial y con el Estado mismo para tratar de enfocar de esa manera. Ahora, como te digo, Luis, realmente hay muchas universidades, en algunas de las cuales yo he podido participar, que se enfocan mucho en este tema de innovación, pero obviamente las circunstancias son complejas, no todo el mundo va a ser un emprendedor, no todo el mundo es empresario, no todo el mundo es médico, no todo el mundo es abogado, eh, pero sí, es importante aprovechar no solamente el tema de las universidades, porque lastimosamente, y hay que ser muy sincero, las personas que hemos tenido la oportunidad de llegar a, a la universidad, a un grado de maestría o de doctor, menos aún, es muy poca en relación con la población en general. Entonces, si bien se puede hacer mucho desde la universidad, se puede hacer mucho desde incubadoras, empresas, aceleradoras, que, que hay muchos gobiernos locales, seccionales, que te aportan en eso. Y como les digo, simplemente quitarse el miedo y ir y buscar ayuda, buscar asesoramiento y eso es lo que nos va a permitir. Bueno, y Luis, con eso termino. Alejandro, nuevamente gracias por la invitación y por esta gran oportunidad. Realmente para mí es un gusto. Tengo la oportunidad de ser docente también en CIBEI, en un diplomado muy interesante que está corriendo actualmente y espero se abra nuevamente, que es el de innovación en marketing y negocios internacionales, y que les invito a tomar y bueno, gracias Alejandro por todo esto y cualquier cosa, pues para ti, para todos los asistentes, estoy a las órdenes. Gracias. Gracias a ti, Byron. Gracias a todos y de nuevo entonces los invito a que nos sigan en las redes sociales y los esperamos entonces en un siguiente CBA Live. Buenas noches para todos. Adiós, Byron. Que estén muy bien. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.